El amor de Cristo está en nosotros. Amén. Amén. Cuán bueno y cuán agradable es estar los hermanos juntos en armonía. Quiero dar un saludo muy especial a todos los hermanos que se encuentran presentes. Qué lindo verles, ver sus rostros. Algunos hermanos que por diferentes circunstancias no habían vuelto. El caso de nuestra amada hermana Sofía. Qué lindo volver a verte. Ella es de Cali, de Palmira. Estaba estudiando aquí en Medellín, pero por la pandemia se trasladó a casa de sus padres. Luego estuvo en un viaje por allá por los United. Luego, ahora ya está aquí de nuevo y nos acompaña. Qué lindo verles. A Araceli, a David, a todos los hermanos, a Juan Diego, todos los hermanos que han venido. Qué bendición verles. Y a los hermanos que no han venido. Un saludo muy especial, los queremos. Aquí hay una silla que está fría y los queremos que ustedes vengan y se calienten con el fuego del Espíritu Santo. Amén. Amén. Qué lindo ver. Un saludo a todos los hermanos que nos ven en otras latitudes. A nuestra hermana Emita Lezama allá en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. La amamos, la recordamos mucho. A nuestros hermanos de la iglesia Ríos de Agua Viva, comunidad Quichua, aquí en la ciudad de Medellín. Hermanos muy queridos, un saludo muy especial. Gracias porque ven estos videos, porque participan de este servicio al Señor. Bueno, habiendo saludado a los hermanos, vamos a comenzar el culto al Señor. Amén. Vamos a comenzar, les ruego el favor, todos en sus sitios. Vamos a consagrarnos al Señor en esta mañana. Nuestro amado Dios, Señor Padre que estás en los cielos. Nuestro amado Dios, Señor Hijo Jesucristo, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por su iglesia. Glorioso, majestuoso, eterno, veraz y justo, incomparable, incomprensible. Soberano Dios, Espíritu Santo Consolador, que has tabernaculizado en nuestros corazones, que estás presente en este momento en tu iglesia como centro y objetivo de este santo culto, recibiendo la adoración, la gloria, el honor y la alabanza que corresponden a nuestro Dios y Padre que está en los cielos, a nuestro Redentor Jesucristo y al Espíritu Consolador que habita en nosotros. Soberano Dios, trino, uno y único, nos has dado el gran privilegio de invocar tu nombre. Y en esta mañana estamos aquí, invocando tu nombre, y no por virtud ni mérito alguno de nosotros, por las virtudes de Cristo, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, quien nos redimió de nuestros pecados. Con su sangre preciosa nos hizo aceptos en el amado, y por Él, en Él y para Él es la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Oh Señor Dios, esta mañana nos regocijamos al estar en tu presencia, y nuestro mayor deseo es que tú seas lleno de la plenitud, que tu iglesia te llene de la plenitud en la cual tú te complaces. Como dice Efesios 5:10, que nosotros queremos hoy hacer todo lo que agrada a nuestro Señor. Por eso clamamos: Espíritu Santo del Trino Dios, Divino Consolador, ven y dirige este santo culto, para que levantemos manos santas, para que nuestros labios sean purificados como los labios de Isaías, para que nuestro corazón sea puro y podamos servirte a ti con alma, mente, corazón, de todo amor, con todo servicio, con toda gloria y alabanza. Y Señor, al presentarnos delante de ti, hemos de reconocer que hemos pecado delante de ti, que siendo santos, santificados por la sangre del Cordero, santificados por la palabra de verdad,
santificados por la obra gloriosa del Espíritu Santo en nuestras vidas, aún persistimos en pecado. Este cuerpo está expuesto a pecado. Y hemos pecado contra ti, hemos hecho lo malo ante tus ojos. Por eso venimos hoy confesando nuestros pecados. Pecados por nuestros pensamientos, porque hemos pensado lo malo, hemos pensado lo obsceno, hemos pensado en fracasos, hemos pensado en debilidad. No hemos centrado nuestro pensamiento en Cristo, y ese es nuestro mayor pecado, el pecado de omisión. Perdónanos por nuestro corazón, que a pesar de que tú has puesto en nosotros un nuevo corazón, ese viejo corazón viciado con el pecado quiere imponerse, y hay una lucha entre la carne y el espíritu. Por eso te suplicamos, Espíritu Santo, vence en nosotros. Y nos disponemos en tus manos de amor, porque tenemos una seguridad: tú nos has perdonado de todos nuestros pecados. Y si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso venimos a ti a pedir perdón, Señor, porque sabemos que en ti tenemos la respuesta del perdón a nuestros pecados, porque tú eres Dios poderoso para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de nuestras maldades. Señor, considerados, lavados por la sangre del Cordero, renovados en mente, en espíritu, en corazón, en obras, hoy nos abandonamos de este mundo. Nos olvidamos del faraón y su opresión contra el pueblo de Dios. Y no queremos volver a Egipto. Queremos consagrarnos estas 2 horas para el servicio de tu alabanza, honor y gloria y majestad. Te bendecimos y te adoramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora les invito a que vayamos al himno 290. 290. Cristo habita en mi corazón. 290. Cristo habita en mi corazón. Padre, gracias, Señor, porque por la fe Cristo habita en nuestros corazones. Y es por Cristo que hoy podemos venir a alabarte con acciones de gracias, adoración, gozo y júbilo. Esta mañana sabemos que ya Cristo habita por la fe en nuestros corazones, y por medio del Espíritu Santo estamos seguros de que Él no se va a marchar de nosotros. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Pero, Señor, también reconocemos que en muchas ocasiones te obramos como si Cristo no habitara en nuestro corazón. Por eso hoy te pedimos: Cristo, hazme sentir, hazme vibrar
tu presencia en mí, porque esto es lo que disfrutaremos en la eternidad. Cristo habitando en nuestros corazones, Cristo reinando en nuestros corazones, Cristo produciendo en nosotros sumo placer. A ti la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. La iglesia en donde nosotros por la gracia del Señor nos congregamos se denomina Iglesia Bíblica Ríos de Gracia. Y es eso, una iglesia bíblica, una iglesia fundamentada en la santa palabra del Señor. Podemos sentarnos, porque hace unos días, desde que comenzamos este año, nos dimos a la tarea de leer la confesión de fe. Como iglesia bíblica somos una iglesia confesional, no nos da vergüenza, no nos da temor de decir somos bautistas, confesionales, descendientes de la reforma, o sea, somos reformados porque la palabra es la que gobierna esta iglesia, es el centro y objetivo, la palabra verbal y la palabra encarnada. Entonces, nos hemos dado a la tarea de leer la Confesión de Fe Bautista de 1689, y estamos leyendo el primer capítulo de las Santas Escrituras. Hoy llegamos al quinto ordinario y dice así: el testimonio de la iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras, conforme lo dice 2 Timoteo 3, 14 y 15. Para nosotros, la iglesia bíblica Ríos de Gracia, las Escrituras tienen la más alta y reverente estima, no solamente en nuestra santa congregación, los domingos, los miércoles y en cada actividad que realizamos, sino en nuestra vida personal, diaria, en todo momento. Luego dice: y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, hermoso esto, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios, la revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre, y muchas otras excelencias incomparables, y la totalidad de perfección de las mismas, son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Lo que estábamos viendo en la enseñanza de la escuela dominical. Y esto está basado en Jeremías 23, 28 y 29, Lucas 16, 27 al 31, Juan 6, 63, Primera de Pedro 1, 23 al 25, Hebreos 4, 12 y 13, Deuteronomio 31, 11 al 13, Juan 20, 31, Gálatas 1, 8 y 9, Marcos 16, 15 y 16. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella, lo que esta mañana estudiamos como presuposicionalismo. Amén. Esto está basado en Mateo 16, 17, 1 Corintios 2, 14 y siguientes, Juan capítulo 3, versículo 3, 1 Corintios 2, 4 y 5, 1 Tesalonicenses 1, 5 y 6, 1 de Juan 2, 20 y 21 con 27. Damos gracias al Señor por la Santa Escritura, porque es la base y fundamento de nuestra fe y práctica en esta iglesia. Y ahora les invito a que hagamos un elogio a la palabra de Dios. Y cantamos el himno 270, Santa Biblia. Oh Señor, nosotros tenemos el gran legado que nos diste. Y por eso, Señor, como lo dice la confesión de fe, y lo dije a los hermanos, para nosotros la Santa Biblia es de gran consideración en el culto, en la iglesia y en nuestra vida personal. Recibe, Señor, alabanza y acciones de gracias por la Santa Biblia que nos has dado.
un elogio a la palabra y cantamos con firmeza. Santa Biblia. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina voluntad, tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi lugar, tú me exhortas sin cesar, eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios que vigora al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecado. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Como la Santa Biblia es para nosotros un tesoro aquí, el hermano Mauricio Gómez va a leer en favor de toda la iglesia Génesis capítulo 20, anunciando que nuestro hermano Mateito leerá de hoy en 8 días, Dios mediante, el capítulo 21, el hermano Mauricio Rodríguez el 22, Héctor, su siervo, el capítulo 23, el hermano Samuel el capítulo 24, el hermano Piero el capítulo 25 y el hermano Alessandro el capítulo 26. Ya estoy dando 6 delegaciones. Le ruego el favor de que si por alguna razón tú no puedes venir, lo delegues en uno de los hermanos que ya está delegado, que ya está inscrito para la lectura de la palabra. Ahí estaba que me correspondía Génesis 21. Oh, hermano, ¿qué leíste la semana pasada? 19. Juan Darío leyó. Oh, En la liturgia pasada estaba así. perdón, hermano, sí. Es Génesis 20, Mauricio Gómez, 21, Mateito. Gracias, hermano, perdón la equivocación. Leo para la gloria de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo. Abraham partió desde allí en dirección a la región del Negev y se quedó a vivir entre Cades y Sur. Mientras vivía en Gerar, Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, mandó a llamar a Sara y la tomó por esposa. Pero aquella noche Dios se le apareció a Abimelech en sueños y le dijo: puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada. Pero como Abimelech todavía no se había acostado con ella, le contestó: Señor, ¿acaso vas a matar al inocente? Como Abraham me dijo que ella era su hermana y ella me lo confirmó, yo hice todo esto de buena fe y sin mala intención. Sí, ya sé que has hecho todo esto de buena fe, le respondió Dios en el sueño. Pero eso no te permite tocarlo, para que no pecaras contra mí. Pero ahora devuelve esta mujer a tu esposo, porque él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Si no lo haces, ten por seguro que morirás junto con todos los tuyos. En la madrugada del día siguiente, Abimelech se levantó y llamó a todos sus servidores para contarles en detalle lo que había ocurrido, y un gran temor se apoderó de ellos. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le reclamó: ¿qué nos has hecho? ¿En qué te he ofendido que has traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino? Lo que me has hecho no tiene nombre. ¿Qué pretendías conseguir con todo esto? Al reclamo de Abimelech, Abraham contestó: yo pensé que en este lugar no había temor de Dios y que por causa de mi esposa me matarían. Pero en realidad ella es mi hermana, porque es hija de mi padre, aunque no de mi madre, y además es mi esposa. Cuando Dios me mandó dejar la casa de mi padre y andar errante, yo le dije
siempre que soy tu hermano. Abimelech tomó entonces ovejas y vacas, esclavos y esclavas, y se los regaló a Abraham. Al mismo tiempo, le devolvió a Sara su esposa y le dijo: mira, ahí está todo mi territorio, quédate a vivir donde mejor te parezca. A Sara le dijo: le he dado a tu hermano 1000 monedas de plata, que servirán de compensación por todo lo que te ha pasado. Así quedarás vindicada ante todos los que están contigo. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y permitió que su esposa y sus siervas volvieran a tener hijos, porque a causa de lo ocurrido con Sara, la esposa de Abraham, el Señor había hecho que todas las mujeres en la casa de Abimelech quedaran estériles. Amén. Bueno, una de las razones o la razón más importante de la existencia de la iglesia es la gloria de nuestro Señor. La iglesia ha de rendir el culto de alabanza a nuestro Señor, y la alabanza consiste en exaltar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Cuando estábamos en las tinieblas no podíamos exaltar a Dios porque no lo conocíamos. Ahora que la luz ha venido, conocemos al único y verdadero Dios trino, santo, santo, santo. Por eso hemos de unidos exaltar a nuestro Dios con la alabanza: santo, santo, grande, eterno Dios. Himno número 3. Señor, recibe esta adoración de tu iglesia reunida. Reconocemos que eres el santo, santo, grande, eterno Dios, digno de supremas alabanzas, y que tú compraste a tu iglesia al precio de la sangre del Cordero, para que tu iglesia comprenda quién eres, para que la iglesia pueda ver quién eres, el Dios verdadero, y te podamos adorar en espíritu y en verdad. Con ánimo, hermanos, cantemos: santo, santo, grande, eterno Dios. Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, triunfaremos todos a ti. Santo, santo, eres tu Señor, Dios de las batallas, glorioso. Alabarte, cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de Dios, por unidos que elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo, eres tu Señor, Dios de las batallas, glorioso, Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo, eres tu Señor, Dios de las batallas, glorioso. Amén. Podemos sentarnos, hermanos, y vamos a presentar ante nuestro Señor nuestros diezmos y ofrendas. Nuestros diezmos y ofrendas no son un requisito de la iglesia. No demandamos diezmos y ofrendas de los hermanos de ninguna manera. Cada hermano es libre de presentar su adoración al Señor en el tiempo, en la forma como el Señor le ha guiado. Por eso en el Nuevo Testamento nos dice que demos conforme el Señor nos ha guiado. Y la palabra de Dios nos dice en Proverbios 11, 24 y 25, nos da una guía acerca del dar.
Dice, unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. El que es generoso prospera. El que reanima será reanimado. Palabra de Dios. Entonces, vemos que el Señor da aquí un principio. Esto es un principio de vida. Unos dan a manos llenas. Aquellos que dan a manos llenas reciben mucho más de lo que dan. Algunas personas se eximen de dar en la iglesia porque ¿para qué dar a la iglesia? O es que no tengo para dar a la iglesia. Es que esto que me falta, que de pronto me quedo sin plata. Y tienen temores de dar. Pero el Señor dice, el que da recibe más de lo que da. Y entre más generoso es para dar, recibe más de lo que han dado. Esto está verificado luego en el Nuevo Testamento. El que escasamente siembra, escasamente cosecha. Pero el que generosamente siembra, generosamente cosechará. Hay hermanos que son tan descuidados en su manejo de finanzas, no tienen prioridades, no saben dar la gloria al Señor y aún no les alcanza ni para pagar sus deudas y cada día viven más endeudados. Pero el Señor dice que el que es generoso prospera. Porque no dan, quedan endeudados y acaban en miseria. Pero el generoso prospera y da ánimo para animar a otros. Y esa es la idea de la ofrenda y del diezmo. Animarnos económicamente. Damos la gloria a Dios y Él nos impulsa, nos anima para hacer las riquezas que nos da. Amén. En este sentido vamos a presentar nuestros diezmos y ofrendas a nuestro Señor de una manera generosa para la gloria de nuestro Señor. Soberano Dios de los cielos y la tierra, el grande, el temible, pero el dador de todo bien, el dador de toda buena dádiva y don perfecto, el que no ha cortado su brazo para dar generosamente a su pueblo. Si Él nos dio su Hijo Jesucristo, si Él nos dio su Espíritu Santo, si Él nos dio su promesa en la palabra escrita, sus promesas, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas las cosas? Esa es nuestra fe. Y hoy, Señor, tu pueblo redimido, reunido para la gloria de tu nombre, queremos traer honor y alabanza a través de estos diezmos y ofrendas, asegurados en que tú das un principio. Esta no es una promesa, este es un principio de la palabra. El que generosamente da, generosamente recibirá. El que es generoso prosperará económicamente y en todo aspecto de su vida. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de dar y sembrar para el reino de Dios en esta tierra que es tu iglesia. A ti honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mientras nuestro hermano Ujier pasa por cada silla, y si no puedes, si el hermano se le pasó por alto pasar por tu silla y tiene la ofrenda, llámalo. Mientras tanto, vamos a la predicación de la palabra de Dios y retomamos el texto que hemos venido estudiando en Mateo 27, versículos 33 al 44. Mateo 27, 33 al 44. Puestos en pie por honor a nuestro santo Dios, leemos la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La crucifixión. Al salir encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo se negó a beberlo. Lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes y se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: este es Jesús, el Rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda.
Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados por él. Amado Señor y buen Redentor, gracias por tu palabra, porque hoy tu palabra penetra como una espada de 2 filos a lo profundo de nuestro corazón y discierne los pensamientos y las intenciones que tenemos. Señor, nos consagramos a ti para escuchar la explicación de la santa palabra de Dios. Y te suplicamos que seas tú edificándonos en la santísima fe que nos diste en Cristo Jesús. Que hoy te conozcamos más a través de la exposición de la santa palabra. Y que te conozcamos para amarte y adorarte, para servirte de todo corazón y para predicar a otros el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oramos también por aquellos que hoy tú has determinado escuchen la palabra para ser salvados. Ten misericordia y como cumplimiento a tu palabra, que aquellos que oigan este mensaje tengan la gracia de la redención en Cristo. Y oro especialmente por mí, Señor, porque siendo hombre indocto, insuficiente, incapaz, has determinado que yo sea un vocero de tu santa palabra. Y te doy gracias por el santo llamamiento, pero sé que ese oficio que estoy desempeñando requiere honra, honor, alabanza, veracidad, fidelidad. Por eso te suplico, Espíritu Santo, guíame y corrígeme para yo no caer en ninguna falacia ni hacer caer a mis hermanos en trampa engañosa del enemigo al torcer tu santa palabra. Nos dedicamos pues en tus manos de amor. A ti sea la gloria en tu iglesia a través de la predicación de la palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. La centralidad del creyente cristiano es Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque el centro de nuestra vida es Cristo y este crucificado. Pero resulta que una deficiencia de la iglesia moderna es que está viviendo un cristianismo sin Cristo y un cristianismo sin cruz. La iglesia debe volver sus ojos a la cruz de Cristo. La iglesia, como iglesia, debemos mirar permanentemente la cruz de Cristo. Y no para llorar por la cruz de Cristo. Y ay, pobrecito Cristo demacrado allí. Porque Cristo no está demacrado allí. No estoy hablando de una cruz física como aquellas cruces del paganismo tradicional religioso. Estoy hablando de aquella cruz victoriosa. La iglesia debe conocer la realidad, el significado, el alcance y la necesidad que tenemos de conocer bien la cruz de Cristo. Porque allí está la esencia de nuestra vida. Allí es donde está todo el músculo de nuestra fe. Y el apóstol Pablo lo expresó en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 22 al 24. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Esto es lo que quiere el mundo. Unos señales milagrosas y otros sabiduría, conocimiento, saber. El apóstol Pablo dice, pero nosotros, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. El centro de la predicación de Cristo es
de Pablo y de los apóstoles y de la palabra de Dios y de los santos varones que a través de 20 siglos el Señor nos ha dado el privilegio de predicar su palabra. El centro es Cristo crucificado. Y el apóstol Pablo dice, este mensaje, ¿cuál mensaje? El de Cristo crucificado, es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. A ellos no les entra. A ellos no les sirve. Porque para los judíos es tropiezo. Ellos dicen, no, nosotros creemos en Moisés, en la ley, en los profetas, en la Taná. ¿Cuál Cristo? Y para los gentiles es locura. Miren esos locos que creyendo en un Mesías, en un libertador que quedó crucificado allá en la cruz. Dice, versículo 24, pero para los que Dios ha llamado, tanto judíos como gentiles, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Por eso estamos aquí, para conocer el poder de Dios y la sabiduría de Dios mediante la meditación en Cristo y este crucificado. Al meditar en este texto hace un tiempo, hace unas semanas, hemos partido de la pregunta, ¿y por qué el Señor Jesús, siendo Dios, habitando en la majestad de su gloria, siendo adorado por ángeles, arcángeles, querubines y serafines, porque ese era el estado de la gloria de Cristo antes de encarnarse para venir a nosotros? ¿Por qué el Señor se humilló y se hizo hombre para morir en una cruz, con una muerte tan sufriente y tan vil? Como iglesia debemos comprender y admirarnos por el estado de humillación de Cristo. ¿Por qué debemos conocer, comprender y admirarnos por el estado de humillación de Cristo? Hermanos, porque el estado de humillación de Cristo es la identificación con el estado de humillación de nosotros. Cristo se hizo hombre para ser semejante a nosotros en el sufrimiento. Cuando miramos la cruz de Cristo, sus terrores, sus dolores, sus humillaciones, su oprobio, su desnudez, allí tenemos que vernos nosotros. Pero también debemos admirarnos, porque Él, estando en su gloria majestuosa, le plació entregarse como sacrificio, primeramente al Padre, para un propósito específico: el restablecimiento de su reino en la tierra y la salvación de su pueblo escogido. Y ahí estamos nosotros, y por eso estamos aquí. Y cada día debemos profundizar más y comprender más para admirarnos más por ese estado de humillación de Cristo, porque allí es donde está la centralidad de nuestra fe. Y es que Cristo fue humillado a lo sumo. Siendo Dios, se rebajó a ser hombre. Siendo Rey supremo y soberano de toda su creación, se rebajó a ser un esclavo. Doulos en griego, esclavo, sirviente, como lo dice allá en Filipenses capítulo 2. Siendo el Rey eterno y autor de la vida, siendo Él eterno, no tiene principio, no tiene fin, y siendo el autor de la vida, por Él fueron creadas todas las cosas, si nada existiera si Él no lo hubiera hecho. Él se ofreció, se expuso a la muerte. Él degustó la muerte. El Rey eterno, autor de la vida, degustó la muerte. Esa es la terrible humillación del autor de la vida, que tenga que degustar la muerte. Siendo supremamente exaltado, se rebajó a ser humillado hasta lo sumo, porque nadie nunca en la historia humana ha sido tan pisoteado, tan humillado, tan majado como lo fue nuestro Señor Jesucristo, molido por nuestros pecados, dice Isaías 53. Siendo el Dios todopoderoso, con todo poder, porque por su palabra fueron creados los cielos y la tierra, y si fuera por Él hubiera destruido todo, porque lo merecía la humanidad, el mundo, ser destruido por Dios por causa del pecado. Pero Él, siendo todopoderoso,
lleno de misericordia y amor, se hizo débil por nuestra causa. Siendo rico, con todas las riquezas en gloria, se hizo pobre, naciendo en un pesebre, viviendo en una casa prestada, hasta en una tumba prestada tuvo que ser sepultado. Se hizo pobre, para que nosotros en su pobreza fuéramos enriquecidos. Siendo glorioso, se sometió a toda clase de sufrimientos. Esa es la humillación de Cristo. Dice Isaías 53, 3 y 4, despreciado y rechazado por los hombres. Dios se rebaja a venir a los hombres, y los hombres ven a Dios y lo rechazan. Eso no es una humillación. Varón de dolores, hecho para el sufrimiento. ¿Cómo así? Si Él está en la gloria, no hay sufrimiento en Él. Bueno, pues el Señor le place encarnarlo para sufrir, y como lo veíamos en el sermón anterior, Adán fue hecho para el deleite y la felicidad en el Edén, pero él cayó y fue objeto de la enfermedad, del dolor, de la angustia. Pero Cristo, estando en la gloria, en plena felicidad eterna, en pleno amor con el Padre eternamente, Él se ofrece a venir a sufrir. Fue hecho para el sufrimiento, y todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido y golpeado por Dios y humillado. Cristo fue humillado por el Padre. Cristo fue humillado por Satán. Cristo tuvo que someterse a la humillación del desvergonzado Satán, que tentó al Señor Jesús y lo humilló diciéndole: si eres el Hijo de Dios, con arrogancia le dice: si eres el Hijo de Dios, demuéstralo. Eso es una humillación extrema, porque Satán sí sabía que Él es el Hijo de Dios. Fue humillado por sus demonios, los demonios de Satanás. Fue humillado el Señor Jesús, porque tuvo que enfrentarse a los demonios, y los demonios se le enfrentaron. Fue humillado por el mundo, porque el mundo no lo conoció, el mundo lo rechazó. Fue humillado por los impíos, aquellos soldados romanos, aquel Poncio Pilato, todos estos hombres que rechazaron, que odiaron y que mancillaron a Cristo, impíos. Y todo esto hasta aquí es normal, es lo lógico. Pero lo peor de todo es que el Señor Jesucristo haya sido humillado por su pueblo, por los suyos. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Fue humillado por un Judas que lo vendió por 30 monedas de plata, una miserableza. Eso es un estado de extrema humillación. ¿En cuánto valoraba Judas a su Señor? 30 miserables monedas de plata. Mucho, pero muy insignificante en comparación a lo que él había echado mano, a la bolsa del Señor Jesús y sus discípulos. El Señor Jesús fue humillado por su pueblo, por los suyos, por los que él amó. Pedro, los otros 12 apóstoles, sus propios hermanos, se burlaron, lo humillaron. Y nosotros también descaradamente lo hacemos. Cada vez que pecamos, cada vez que no predicamos el Evangelio, cada vez que nos da miedo compartir a otro la palabra de Dios, estamos humillando, llenando humillación al Señor Jesús. Jesús se hizo experimentado en quebranto. Esto es humillaciones y vergüenzas. El glorioso Cristo se rebajó a ser el más humillado del universo.
Nadie como Cristo sufrió dolor, vergüenza, humillación, desprecios, rechazos, el ser mal acusado, mal juzgado y finalmente crucificado en la humillante cruz, abandonado de Dios y sepultado entre los impíos. ¿Y por qué? ¿Y por qué el Señor Jesús soporta todo esto? Isaías 53:10 nos dice: pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. ¿Por qué sufrió Jesús? Jesús sufrió porque Dios así lo determinó en su eterno decreto. El Padre así lo decretó y así tenía que cumplirse. Pero la pregunta no es por qué, sino para qué. Y la respuesta también nos la da Isaías 53:5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Y en el versículo 6 dice: pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. El Señor Jesús sufrió la cruz por causa de nuestros pecados y para expiar nuestros pecados. En otras palabras, Cristo en la cruz cargó con nuestra humillación y vergüenza. Y este es el título de nuestro sermón de esta mañana: Cristo en la cruz cargó con nuestra humillación y vergüenza. Y este sermón lo estaremos meditando en 3 aspectos de esa humillación por nuestra humillación y vergüenza, en ese sacrificio vicario por nuestra humillación y vergüenza. El primer aspecto que veremos es el origen de la humillación y la vergüenza. En segundo lugar veremos los efectos de la humillación y la vergüenza. Y en tercer lugar veremos la victoria de Cristo sobre la humillación y la vergüenza. Este es el Evangelio de Dios. Ahora el Espíritu Santo nos lleva a meditar en el origen y la humillación de la vergüenza. La palabra de Dios nos revela que el hombre creado, Adán y Eva, en perfección y santidad, no sufría ni humillación ni vergüenza. Génesis capítulo 2 versículo 25 dice: en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno sentía vergüenza. Pero luego de la caída viene la vergüenza y la constante humillación. 7 versículos después dice Génesis 3:7: en ese momento, cuando pecaron, se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Adán y Eva sintieron vergüenza el uno del otro. Tomaron conciencia de que estaban desnudos. Vieron feo al prójimo. Adán vio horrible a Eva, inmunda, sucia. Y Eva vio a Adán caído, horrible, enlodado, loco. El pecado había entrado en ellos y había producido vergüenza. El uno se sintió avergonzado del otro, se sintieron humillados el uno por el otro, pero lo peor, quisieron humillar el uno al otro. Desde ahí comienza la humillación del hombre contra el hombre, del esposo contra la esposa contra el esposo, de los padres contra los hijos, de los hijos contra los padres, porque este es el pan de cada día en la vida del ser humano: humillaciones y vergüenza. En el versículo 8 dice: cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Adán y Eva se sientan avergonzados ante Dios. ¿Por qué? Por su pecado. Y entonces tienen que pasar por la humillación de ser evidenciados por su pecado. El Señor le pregunta a Adán: ¿acaso comiste del árbol que te prohibí que comieras? Adán,
¿En dónde estás? ¿A dónde has caído? Eres una vergüenza. Pero finalmente tienen que pasar por la humillación de ser castigados y expulsados del Edén. ¿Quién de ustedes ha sido expulsado de algún lugar? De una casa, por ejemplo. Alguien que haya sufrido un lanzamiento, Sí, eso es terrible. O cuando el padre expulsa a su hijo, le dice, te vas de mi casa porque no te soporto. Eso es una vergüenza, eso es una humillación muy grande. Adán y Eva tienen que pasar por la humillación de ser castigados y expulsados del Edén. Y a partir de ese entonces ellos quedarían oprimidos por la vergüenza y la humillación, el oprobio, las burlas, el menosprecio. Definitivamente, la causa de la humillación y la vergüenza humana es su pecado, y eso incluye a los creyentes. Cuando el creyente cae en pecado, queda sujeto, queda sometido a la humillación y a la vergüenza. Por eso tenemos que buscar salir prontamente de él. Pero debemos preguntarnos, ¿qué es en sí la humillación y la vergüenza? En la palabra, el vocablo usado en griego para humillación es tapeinosis, que significa bajeza, depresión, empequeñecer, debilitar, hacer servil, pisotear, doblegar, quebrantar. Y para la palabra vergüenza en hebreo encontramos varios términos. Yo solamente tomé 3, pero hay más de 6, 7. Uno de ellos es bochet, otro es jerpá y otro es kerimná. Pero estos vocablos son afines y todos significan afrenta, deshonra, infamia, oprobio, desnudez, indecencia. Hermanos, la vergüenza es la expresión de sentirse mal de sí mismo. Es yo sentirme mal de mí mismo y por mí mismo. Es un sufrimiento penoso de mi propia indignación. Me siento indigno. Esa es la vergüenza. Y aquí quiero hacer una acotación para algunos hermanos. Porque esa palabra vergüenza o pena, ¿no? Hermano, venga y lo invito a almorzar. Ay, es que me da una pena. Hermano, venga, le regalo una camisa. Era mía, pero no me quedó. Me la puse una vez, la compré, me la puse una vez y no me quedó. Venga a cenar. Ay, hermano, es que me da una pena. Y a toda hora con pena. Yo he tenido que tratar con muchos hermanos de la iglesia, aquí y en otros lugares, donde la iglesia se reúne y ofrece una canasta de amor para los hermanos que están en necesidad. Y entonces uno le dice a los hermanos, hermanito, aquí la iglesia ha reunido una canasta de amor para ti. ¡Ay, hermano, qué pena! ¡Qué pena! ¿Pero por qué qué pena? ¿Saben por qué les da pena? Eso no es pena, eso es orgullo. Porque se sienten muy superiores y no quieren recibir regalos, limosnas. No, somos autosuficientes. Y por eso el Señor a veces nos doblega y nos quebranta para mostrarnos cuán insuficientes somos, cuán orgullosos somos. Y se nos quita la pena. Tarde que temprano se nos tiene que quitar la pena. Cuando recién comencé en Cristo, uno de mis grandes orgullos era mi trabajo. Yo trabajaba muy bien, era un profesional en lo que hacía, ganaba muy buen dinero. Y yo quería seguir siendo autosuficiente en ese aspecto. Bueno, pues el Señor me doblegó el orgullo y me hizo pasar por las vergüenzas de mi pecado de orgullo, de mi pecado de vanidad. Bueno,
Pero, ¿y qué significa humillación? Humillación es el acto de abatirle la dignidad a otro. Entonces, vergüenza es el abatimiento de mi propia dignidad. O sea, yo mismo sentirme indignado. Pero humillación es el acto de abatir la dignidad de otro. Y desde que nosotros caímos en pecado, vivimos en ese juego sucio. Entre nosotros abatir la dignidad de otros y ser abatidos en nuestra propia dignidad. Por nosotros, por otros, por el diablo y por Dios. Ahora veamos conforme a la palabra cuáles son los efectos de esta humillación y vergüenza. Ante la caída en pecado, Adán y Eva en primer lugar sintieron vergüenza por haber fracasado en su misión de cuidar y guardar el jardín. Ellos se dieron cuenta de que ya no estaban ante la presencia del Dios amoroso, Padre, que los había creado y les había dado ampliamente su jardín para que estuvieran delante de él. Fracasaron en su misión por prestar atención a la vil serpiente. Sintieron vergüenza de haber defraudado a Dios. Y se sintieron humillados de haber sido engañados por la serpiente. Cuando el Señor les dijo que tenían autoridad aún sobre los animales que reptan. Y vamos a leerlo, ¿cierto? Dice así en Génesis capítulo 1, versículo 26, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, para que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Al hombre que se le dio la autoridad y dominio sobre la serpiente, fue dominado y gobernado por la serpiente. Por eso ellos sintieron indignación, se sintieron humillados, porque la serpiente se burló de ellos, les robó su dignidad, y de allí en adelante ellos, como cabeza federal de toda la humanidad, hicieron que todo ser humano viniera a ser indigno ante Dios, que todo hijo de Adán fuera humillado y avergonzado. El ser humano viene a ser indigno ante Dios, ante el diablo y ante los hombres, y siempre será humillado, despreciado y burlado. Otro efecto de la caída en pecado es que nuestros primeros padres sufrieron la humillación de ser expulsados del Edén y de perder la comunión con Dios. Quedan en vergüenza ante la creación por haber sido destituidos de la gloria de Dios y haber sido llevados al peor estado de bajeza. Fueron humillados. El diablo les pisoteó su dignidad y Dios los rebajó a un precario estado de castigo y de miseria. La humillación y la vergüenza empezaron a producir efectos en la vida cotidiana de todo ser humano. Y el primer efecto de la humillación y de la vergüenza es el miedo. El miedo a estar delante de Dios. La vergüenza del hombre pecador no permite venir a Dios a pedirle perdón por sus pecados, a reconocer su extrema maldad. Por eso cuando nosotros vamos y predicamos el Evangelio y decimos a los hombres, evidenciamos que los hombres son pecadores, resultan los moralistas que dicen, yo pecador, si yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, yo soy una buena persona, soy buen esposo, buen padre, buen hijo, buen hermano, buen trabajador, soy un hombre bueno. ¿Por qué me vienes a decir que yo soy un pecador? Ese es el orgullo del hombre. Se siente humillado al ser expuesto como un pecador y le da miedo de estar delante de Dios. Pero ese miedo produce una afrenta, una mayor rebelión contra Dios. Ese miedo le niega la realidad al pecador, porque el pecador, por más que esté inmerso en su pecado, dice, no, yo no soy pecador. No, vemos el caso de todos estos delincuentes que hoy en día son evidenciados por los medios de comunicación.
asesinos, ladrones de cuello blanco, guerrilleros, de todo, narcotraficantes. Apenas vienen al jurado y el fiscal lee los cargos. Dice el juez, ¿cómo se considera, señor reo? Y ellos van a decir siempre, inocente. Las ovejitas, ¿no? Oh, no. El hombre, bajo la vergüenza y la humillación, va a negar la realidad de su pecado. Miente, oculta la verdad. Otro efecto, segundo efecto que podemos ver, es que por causa de la humillación y la vergüenza, el hombre levanta muros relacionales. Si yo me siento avergonzado delante de ustedes, por A o por B motivo, yo querría esconderme ahí atrás. Y ya el miércoles no querría estar con ustedes, porque fui avergonzado públicamente, ¿cierto que sí? Se establecen muros relacionales, se levantan muros relacionales. La vergüenza y la humillación separa a las personas. No es sino tener un problema que alguien, por ejemplo, alguien venga y me humille. Entonces yo digo, no, yo no quiero volver a hablar con esa persona. ¿Cierto que sí? Y eso sucede hasta aún con padres e hijos, esposos y esposas. Eso entre esposos y esposas es lo que va a suceder. Se levantan muros relacionales que separan a las personas. Divide las comunidades. Y genera rencor y odio. La vergüenza y la humillación van a producir siempre rencor. Y ustedes no han oído esa frase, pero esa sí no se la perdono. Que lo perdone Dios, yo no se lo perdono. En tercer lugar, la humillación y la vergüenza producen abatimiento. La indignidad que sufre el avergonzado le lleva al abatimiento, a la depresión. Por eso es que el hombre vive insatisfecho de la vida que vive. Por ejemplo, vemos esas personas que trabajan, tienen una vida normal, con un salario mínimo, viviendo en arriendo, todo esto. Y uno les pregunta, ¿y cómo es su vida? Y dicen, mal. Qué humillación uno tener que trabajar y nunca lograr nada. Y esos son los postulados del comunismo y del socialismo, ¿no? Eres esclavo del trabajo y nunca vas a lograr nada. Por eso debes ser socialista. Cuando llegues al socialismo, al comunismo, el comunismo te lo va a dar todo. ¿Sí? Bueno, se sienten insatisfechos de la vida porque están humillados, relegados a un trabajo sencillo. Por ejemplo, nosotros, si a ti te ofrecieran el puesto, estás sin empleo, estás aguantando hambre, pero alguien viene y te ofrece un empleo y te dice, mira hombre, en la empresa de servicios varios, en empresas varias de Medellín, están necesitando recolectores de basura. ¿Qué es lo primero que dice? ¿Yo? ¿Recolector de basura? Eso es humillante. Eso es una vergüenza. Porque siempre miramos desde esa óptica, ¿no? ¿Qué es la vergüenza? ¿Qué es más vergonzoso? ¿El que recoge la basura o el que bota la basura? Para mí, ¿qué es el que bota la basura? ¿Cierto que sí? Ese trabajo que desarrollan estas personas es un trabajo de mucha dignidad, de mucho honor. Debiéramos apreciarlos, tenerlos en alta estima. Pero vivimos en una sociedad en que somos tan superiores a otros, ¿cierto? Que humillamos a otros. Y así como nosotros hablamos de unos pobres en insatisfacción de vida, vayamos a donde los ricos. ¿Y cómo se siente usted con su vida? Mal. A mí me gustaría una vida mejor. Alcanzar más metas económicas, ampliar mis empresas, ser más grande. Ahora me siento muy mal porque mi compañero de universidad ahora tiene un emporio o mi ex socio de negocios ahora es más grande que yo y se sienten humillados.
entonces hay insatisfacción de vida. Pero también la humillación y el oprobio producen pérdida de identidad. El hombre ya no se quiere como es. Por eso es que vemos gente con esos tatuajes. Porque no se aman, no se quieren como son. Perdieron su identidad. No se aceptan como hombres hechos a imagen de Dios. Quieren ser como otros. Otro aspecto que vemos, el cuarto aspecto que vemos allí, es la inestabilidad que produce la humillación y el oprobio, la indignidad. Es el temor a afrontar el mundo y sus circunstancias. Esto hace inestable al ser humano. Por eso vemos personas de aquí para allá, de allá para acá. Nunca se estabilizan. ¿Sí? Son almas de doble ánimo. Y estas personas generalmente tienen incapacidad de recuperar su dignidad y levantarse. Han sido supremamente oprimidos por la humillación y la vergüenza. La vergüenza y la humillación son instrumentos del diablo para hundir a los hombres más y más en su pecado. El ser humano sufre mucho por las humillaciones y vergüenzas. Es una evidencia de su vida destruida por el pecado. La vergüenza y la humillación en esta tierra son una pequeña muestra, una pequeña sombra de la humillación y de la vergüenza en el juicio de Dios y la condenación eterna. La humillación y la vergüenza para el hombre natural le está recordando que un día vendrá la gran humillación y la gran vergüenza en el juicio de Dios y en la condenación eterna. Aunque todo hombre vive su vida llena de vergüenzas, burlas, humillaciones y oprobios, lo peor de todo es que en el juicio final pasará la peor de las vergüenzas al ser allí evidenciado de todos sus pecados, aún aquellos más ocultos y pensamientos más íntimos. Y entonces sufrirá la humillación pública de ser hallado culpable de sus pecados y de ser expulsado en condenación eterna al lago de fuego y azufre, en donde se iba a sufrir el total desprecio de Dios. Esta será la terrible humillación y vergüenza eterna. Habiendo conocido que el pecado es el origen de la vergüenza y de la humillación, y habiendo visto los efectos de la humillación y la vergüenza, ahora el Espíritu Santo nos conduce al tercer punto: la victoria de Cristo sobre la humillación y la vergüenza. Y abróchate los cinturones, porque si estamos aquí es para aprender sobre la victoria de Cristo, para ya no vivir en humillación y vergüenza. Amén. Al meditar en los sufrimientos de Cristo de una forma simplista, cualquiera puede deducir que Cristo fue vencido por la humillación, el oprobio y la vergüenza. Lo vemos en el texto que leímos. Se burlaron de él, lo crucificaron, pusieron a dos ladrones a su lado. Pues qué más vergüenza que esa. Al observar el texto bíblico, vemos tras el velo de la cruz la gran victoria de Cristo. Él no fue doblegado por la humillación, ni huyó de la vergüenza que tenía que padecer. Tampoco reaccionó ante ellas como cualquiera de nosotros reaccionaría. Él soportó con denuedo el sufrimiento, las burlas, las humillaciones y hasta la muerte humillante en la cruz. Y a pesar de que le vimos como herido de Dios y abatido, allí en la cruz Él venció. ¿Por qué Él venció? Porque siendo perfectamente santo, cargó con la condena de los pecadores. Tuvo la victoria. Le arrebató al enemigo a su pueblo escogido. Le vemos victorioso porque al tercer día se levantó de entre los muertos, venció la tumba con poder, venció la muerte. A Él la gloria, amén. Lo vemos victorioso porque 50 días después o 40 días después, Él fue ascendido a su trono de gloria. Y hoy está sentado a la diestra del Padre. Pero hermanos,
la gran victoria está por venir. La gran victoria de Cristo será en su segunda venida, cuando Él venga a juzgar sobre aquellos malvados que le avergonzaron a Él y que avergüenzan a su iglesia y que no se arrepienten de sus pecados, y los condenará por la eternidad. Esa es la gran victoria. Cuando el Señor nos dice en Isaías 53:10 que el Mesías puso su vida en expiación por el pecado, quiere decir que Él asumió el pago de todo el precio por el pecado y sus consecuencias, las vergüenzas y las humillaciones. El Señor Jesús sufrió todo oprobio, toda burla, la vergüenza de ser desnudado ante las multitudes, el ser doblegado al más bajo estado de humillación, pisoteado. Todos se burlaban sin considerar su inocencia comprobada y en su extrema pecaminosidad. Todos los presentes en la crucifixión se ensañaron contra el Señor. Pero esto era lo que teníamos que sufrir nosotros para pagar por el precio de nuestros pecados. Al contrario de lo que pasó en el Edén con la avergonzada esposa expuesta por Adán, ahora en la cruz el esposo dice que mi esposa no sufra la vergüenza y la humillación. El Señor Jesús carga en favor de sus redimidos toda vergüenza y toda humillación. Él sufre todo oprobio por causa de nosotros. Jesús lo soporta las humillaciones y vergüenzas por el amor a su iglesia, para que en el juicio final la iglesia sea librada de la gran vergüenza eterna. En el juicio final, cuando el fiscal se levante y acuse a los redimidos del Señor, Cristo, el defensor, se levantará y dirá: su pecado, sus vergüenzas, sus humillaciones ya no se le pueden aplicar a la hermosa iglesia. Yo las pagué con mis sufrimientos vicarios en la cruz. Yo las cargué para que ellos fueran liberados de toda vergüenza, de todo oprobio y de toda humillación. La iglesia es libre de vergüenzas, de oprobio y humillación, porque Cristo rompió nuestras cadenas y somos libres. A Él la gloria. Oh, pero la victoria de la redención no se limita al día del juicio final. La palabra nos enseña que nosotros fuimos salvados ya, pero que también estamos siendo salvados, pero que también seremos salvados. La acción redentora de Cristo está vigente de este lado de la eternidad y lo esperamos en el otro lado de la eternidad. Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará? Yo me atrevería a adelantar allí: ¿quién humillará? ¿Quién avergonzará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Entonces, ¿por qué andar en vergüenzas? Ahora, esto no quiere decir que los redimidos ya no seamos objeto de burlas, ya no suframos persecuciones, ya no hayan humillaciones, ni vergüenza, ni pasemos por vergüenzas y oprobios. No, al contrario, nuestro adversario buscará por todo medio nuestra caída. ¿Para qué? Para humillarnos y para avergonzarnos. Cuidado, hermanos, porque cuando venga la tentación, tú debes estar apercibido. La tentación viene para avergonzarme, para que yo caiga, y después de que yo haya caído, entre en vergüenza y humillación. Porque saben una cosa, eso es lo que hace el maligno, eso es lo que hace el pecado. El pecado, el maligno te muestra una película hermosa de la caída. Tranquilo. Cae en el pecado. Al fin y al cabo que Dios perdona. ¿No te ha dicho eso el diablo cuando tú has caído en pecados? Sí. No, pero tranquilo, Dios lo perdona.
dice la Biblia que Dios perdona todos los pecados? Dios lo va a perdonar. Eso hágale. No pasa nada. El diablo le dice, hombre, usted se lo merece. Usted es un hombre bueno, cristiano, se la pasa en la iglesia, ora, tiene una buena familia, se esfuerza, trabaja, es honesto. ¿Qué tiene que caer en ese pecadito? Nadie se va a dar cuenta. No se preocupe, disfrútelo, pásela bueno. Eso es lo que te dice el pecado. Pero después de que tú caes en pecado, el diablo está allí burlándose. ¡Guau, guau, 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 guau! Dice que es cristiano y mírenlo, revolcado en el pecado. Que Dios lo perdona, vaya que lo perdone. Dios es castigador. Usted traicionó a Dios. Falso, hipócrita. Dice que es cristiano. Eso es lo que es el pecado. La tentación te lleva a la caída presentándote cosas sabrosas. Si no fuera así, no sería tentación. Pero después de que tú caes, el mismo pecado te acusa, te avergüenza, te forma, te humilla, te lleva al oprobio. Va a burlarse de ti, como lo hizo con nuestros primeros padres. Y por eso es que vemos muchos cristianos derrotados. Porque el diablo los lleva a vergüenza. Y como ellos no están conscientes de la victoria de Cristo en la cruz, entonces viven sus vidas arruinados en humillación y vergüenza. Cristo no sufrió la vergüenza y la humillación en su sacrificio para que nosotros estemos en una cajita de cristal donde no me mires, no me hables, no me toques. Cristo sufrió la vergüenza y la humillación en la cruz para derrotarla y para que no tenga poder sobre nosotros los redimidos, para que nosotros también seamos victoriosos sobre toda humillación y vergüenza, como lo expresa el apóstol Pablo en Romanos 1:16. A la verdad no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No hay vergüenza en el evangelio, porque es poder de Dios para salvación. O sea, porque hemos sido salvados por el poder de Dios, ya no hay vergüenzas. Entonces, el Señor nos lleva a meditar en que la vergüenza, el oprobio y la humillación fueron cargados por Cristo en la cruz para que nosotros, su pueblo, vivamos liberados de la humillación. Y esta es la conclusión a la que debemos llegar. Una frase contundente, el título de este sermón: Cristo sufrió en la cruz para cargar sobre él nuestras humillaciones y vergüenzas. Y si Cristo soportó en la cruz toda humillación y toda vergüenza, también hemos de contemplar a los pies de esa cruz la gravedad de nuestro pecado. Porque lo grave de nuestro pecado no es que hayamos pecado. Lo grave de nuestro pecado no es que suframos por el pecado. Lo grave de nuestro pecado no es nuestra muerte por el pecado. Lo grave de nuestro pecado es que Cristo Jesús, el Santo, el glorioso Hijo de Dios, tuvo que morir en la cruz para pagar allí lo que nosotros hicimos contra Dios, nuestro ataque contra Dios. Y Él lo sufrió para que nosotros no tengamos que pagar ese precio y para que nosotros no carguemos con la humillación, el oprobio, la vergüenza de nuestro pecado. Entonces, cuando nosotros venimos a la cruz y miramos la gravedad de nuestro pecado, esta mirada a Cristo, esta contemplación de Cristo en la cruz, y por eso comencé el sermón, la iglesia debe contemplar a Cristo en la cruz. Allí entonces, al ver la gravedad de nuestro pecado, podemos admirarnos de la grandeza de nuestro Salvador, del amor de nuestro Salvador, del poder de nuestro Salvador. A Él sea la gloria en su iglesia por siempre.
¿A qué aplicaciones prácticas hemos de llegar? Al ser confrontado con la palabra de Dios, la palabra de Dios te debe llevar a un examen de vida. Levante aquí su mano, cristiano que no sufre de vergüenza. Levante aquí su mano al cristiano que esta semana no fue avergonzado por el pecado. Ninguno levanta la mano, ¿cierto? Porque hemos sido avergonzados por nuestro pecado. Y las consecuencias de ese pecado, de esa vergüenza, se hacen prácticas en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes han sufrido que al servir la Santa Cena y ante el llamado generoso de nuestro Cristo el Señor, nos llama y dice: vengan y disfruten de mi cena, he servido banquete delante de ustedes en presencia de sus angustiadores? Tú te vas para una esquina y me hace recordar a Rocky. Cuando yo regaño a Rocky, Rocky se para así junto a la pared y empieza: mea culpa, mea culpa, mea culpa, mea culpa. Yo no voy a tomar la Santa Cena porque esta semana pequé. Yo no soy digno de tomar la Santa Cena. Esa es la vergüenza que te hace sentir el enemigo. ¿Por qué no miras a la cruz y dices: Cristo pagó por mí en la cruz para que yo no sufra la vergüenza del pecado? Cristo venció el pecado para que yo no sea gobernado por el pecado. Amén. Antes de tomar la cena, por eso el Señor dice: examínate. Que no vengas a tomar la cena indignamente, o sea, que desprecies la oferta salvífica y amorosa del Señor de participar de la comunión con Él y con su pueblo. Haz un examen de vida. ¿Qué es lo que te está condenando? ¿Qué es lo que te está avergonzando? Muchos creyentes se avergüenzan por sus pecados pasados no perdonados. Y a mí me sucedió. Por mucho tiempo creí que habían pecados tan graves, que Dios no me los perdonaría. Pero la palabra de Dios dice que Él perdonó todos mis pecados y pagó por todas mis iniquidades. Y para eso sufrió en la cruz. Otros creyentes se avergüenzan por sus fracasos en la vida. Y se la pasan comparándose con otros. Ay, pero mira el hermano cómo le va de bien. Ay, pero mira el hermano cómo se aprende. Y yo no. Ay, pero mira el hermano como si el Señor le dio carro y a mí todavía me toca andar en bus. Ay, pero mira el Señor cómo bendijo a fulano con esa esposa tan bonita y en cambio el curre que a mí me dio. Se sienten avergonzados por los fracasos de la vida. Ay, pero mira el hermano, sus hijos sí son creyentes y los míos no. Andan comparándose con los demás. Les da vergüenza de sí mismos, de sus fracasos de la vida. ¿Cuántos están sufriendo eso? ¿Cuántos tienen que traer hoy a la cruz esa vergüenza y ese oprobio que ya no deben cargar? Porque Cristo cargó con él en la cruz. Pero lo peor es que otros se avergüenzan del evangelio. Les da pena decir a su familia que son evangélicos, que son cristianos. Les da pena andar con una Biblia debajo del brazo para ir a la iglesia. Por eso ahora andamos con el celular, ¿cierto? Nadie se las pilla. Yo soy de la secreta de los cristianos. Yo soy gaula. Sí, Señor, ya crea que en el reino de Dios hay gaulas. Si Cristo cargó con nuestras humillaciones y vergüenzas, es el tiempo de levantar la frente y mirar la victoria de Cristo en la cruz. Arrepiéntete de tener en baja estima la cruz de Cristo. Arrepiéntete de no considerar el poder, el alcance de la cruz de Cristo. Arrepiéntete de no reconocer que tú necesitas el poder de la cruz en tu vida para ser librado de toda vergüenza. Pero también ese es un llamado a la adoración. El Señor hoy te llama. No mires lo que te ha hecho el pecado. De ahora en adelante comienza a mirar lo que yo he hecho por ti. Mientras mires lo que ha hecho el pecado en ti, vas a sentirte cada vez más avergonzado.
más arruinado, más vil, más menospreciado, más despreciado, más pisoteado. Pero yo sufrí todo eso por ti. No miren más esas vergüenzas. Mírame a mí, que vencí la vergüenza y rompí tus cadenas de vergüenza y oprobio. Mira la grandeza de tu Redentor. Mira lo que Él hizo, que siendo Dios humano, para cargar con tus sufrimientos en la cruz del Calvario, para cargar con tu oprobio en la cruz del Calvario, para cargar con tu pecado en la cruz del Calvario, para cargar con tus vergüenzas y tus humillaciones en la cruz del Calvario. Y alaba al Señor. Y alábale y glorifícale y deleítate en Él, porque Él te dio la victoria sobre toda humillación y vergüenza. En tercer lugar, este es un llamado a tu santificación permanente. Si te sometes al dominio del pecado, si te dejas vencer por la tentación una y otra vez, pues vas a vivir avergonzado. Pero el Señor ya te dio poder para no vivir bajo vergüenza, para no vivir oprimido por el pecado. Ahora el Señor te dio victoria. Vive en la victoria del poder de Cristo sobre tu humillación y vergüenza. Concentra tu vida en tu gozo pleno en Cristo y no en tu pecado. La palabra de Dios dice, y lo estábamos meditando el miércoles, la iglesia es la plenitud de aquel que ya es pleno. El Señor se deleita con la plenitud de la iglesia, pero cuando el creyente no vive la plenitud de Cristo en su vida, no tiene que darle plenitud, no tiene de dónde darle plenitud a Cristo, porque la plenitud que le damos a Cristo proviene de Él. Yo no le puedo dar plenitud a Cristo si no he recibido de Él su plenitud. Si no vivo en el pleno gozo del Señor, si no vivo en el pleno gozo de su salvación, y si solamente miro la bajeza de mi pecado. Que el Señor te lleve a vivir en una santificación permanente, porque esta es la evidencia del poder de la cruz. Esta es la evidencia de su victoria sobre el pecado, sobre la deshonra, sobre la amargura, sobre la humillación y la vergüenza. Pero finalmente este es un llamado para ti, pecador, que aún no te has rendido a Cristo. Yo quiero decirte que tú estás viviendo en humillación y vergüenza, porque la causa de tu humillación y vergüenza es tu pecado. O sea, por tu pecado tú vives humillado y avergonzado todos los días de tu vida, y eso es un castigo por causa de tu pecado. Es la evidencia de tu estado pecaminoso. Es que eres enemigo de Dios y estás bajo la ira de Dios, y el pecado se aprovecha de ti para avergonzarte y humillarte una y otra vez, todos los días, día tras día, hasta el día de tu muerte. Esta es tu condenación, vivir avergonzado, y lo serías por la eternidad. Pero hoy el Evangelio ha venido a ti, y hoy puedes conocer que Cristo murió en la cruz para pagar el precio de tus pecados, librarte de la ira de Dios, librarte de los rigores de la humillación y de las vergüenzas por tus pecados. Pero mejor, librarte de la gran vergüenza en el juicio y de la vergüenza de sufrir la condenación eterna en el infierno, y darte vida eterna en comunión con Él, con la frente en alto, sin humillación ni vergüenza. Corre hoy a Cristo y recibe la gracia de tu salvación. Solo a Dios sea la gloria en su iglesia. Que la iglesia bíblica Ríos de Gracia sea una iglesia que comprende y vive el valor, el significado y el alcance del sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo, al cargar sobre sí nuestras humillaciones y vergüenzas. Oremos, hermanos. Amado Señor y buen Salvador, Padre, hemos de considerarnos delante de ti seres oprimidos por la humillación, el oprobio, la vergüenza, la bajeza.
Oh Señor, cuánto hemos permitido que nuestro pecado obre todavía en nuestras vidas por no mirar la cruz de Cristo. Pero hoy ha sido bueno con nosotros. Hoy nos han mostrado de nuevo la cruz de la victoria, la cruz del Cristo vencedor. Cristo no quedó colgado en la cruz. Cristo en la cruz venció el pecado, el oprobio, venció la humillación, la vergüenza, la desnudez, el escarnio, la ofensa. Todo lo venció allí. Y las tomó para que nosotros no tuviéramos que sufrirlas y avergonzarnos. Allí Él tomó la victoria y la llevó cautiva para el pueblo de Dios. La vergüenza y la humillación, el oprobio y la bajeza de nosotros por causa de nuestros pecados ya ha sido llevada cautiva a la cautividad. Ya no tiene poder sobre los santos. También Cristo fue sepultado, pero el tercer día resucitó, venciendo la muerte. Él es victorioso. Se levantó victorioso y está sentado a la diestra del Padre, reinando con poder y con gloria. Pero pronto volverás, Señor, y juzgarás a los impíos, aquellos que son causantes de humillación, oprobio y vergüenza de tu iglesia. Y no habrá compasión para ellos, porque la tuviste toda en esta tierra y ellos te desecharon como nos desechan a nosotros. Por eso vendrás en juicio y arrasarás con todos los enemigos y los pondrás por estrado de nuestros pies. Te damos gloria, honor y alabanza, Señor, porque hoy hemos visto que tú rompiste las cadenas de nuestras vergüenzas, que hoy pusiste por debajo de nuestros pies a nuestro enemigo, el pecado y sus consecuentes humillación, oprobio, vergüenza, bajeza, desnudez. Hoy, Señor, estamos revestidos de Cristo, con nuestra frente en alto, no por lo que hayamos hecho, sino por lo que tú hiciste en la cruz, tomando por nosotros el oprobio y la humillación. Tú venciste, Señor, sobre nosotros, y por eso te damos gloria y alabanza por los siglos de los siglos, y te suplicamos, enséñanos a vivir en tu victoria la verdadera vida del Evangelio de Cristo. En nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, amados hermanos, el Señor bendiga sus vidas, les lleve con todo bien. A Él la gloria en sus casas, en sus vidas, en sus trabajos, y esperamos que pronto se puedan reunir en la iglesia. Que el Señor lo bendiga. Hasta pronto. Muy bien, iglesia.